Bienvenidos, vamos a continuar nuestro estudio sobre Primera de Corintios. Estamos en el capítulo 15 y nos toca la lección 31, versículos 23 hasta el 58. Vamos a ir leyendo algunos versículos y de acuerdo al tiempo vamos a desarrollar los demás. Dice el verso 23, Primera Corintios 15, 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Bueno, si ustedes leyeron un poquito, pareciera ser un trabalenguas los últimos versículos que leímos. Está principiando a hablarnos del orden de la resurrección, y solo quiero que volvamos a recordar, antes de que ya agarremos las hojitas y principiemos a escribir. El orden de la resurrección es este: 1, Cristo las primicias. El primer fruto es Cristo, ya se habló bastante. Si Cristo no resucitó, estamos perdidos. Si Cristo no resucitó, nuestra fe no tiene sentido. Vana es nuestra fe, dice. Entonces, si Cristo no resucitó, váyase a su casa. ¿Para qué estar aquí metidos si estamos creyendo en un Cristo muerto? Ya estamos. Cristo es las primicias. ¿Qué es primer fruto? El primer fruto es Jesucristo. Número 1. Si hay primicia, muchos de nosotros no estamos metidos en esa palabra por la razón de que no estamos en árboles o en siembra. En el campo se usa mucho la primicia y la Biblia habla mucho de la primicia. Yo tengo un primer fruto de algo, un árbol. Estoy viendo, aquí tenemos un arbolito de limones. Cuando el árbol principió, uno dice, está haciendo sus pruebas, y principiaron a salir unos limoncitos, pero después ese árbol, vaya a verlo ahora, ya está lleno de limones, ya hay bastantes limones. Entonces la primicia es el primer fruto. Pero si hay primicia, si hay primer fruto, entonces ¿qué se está entendiendo? Que tiene que haber un montón de fruto restante. Eso es, porque si dice las primicias, ¿y cuántos limones dio limonar? Dio 10, y después nunca más volvió a dar. Entonces no es primicia. Ese es un árbol que ¿cómo le pondría? Se argeñó. ¿Qué pasó? Cuando se habla de primicia, se habla de primer fruto, pero entendiendo que el fruto que viene después es superabundante. Cristo la primicia. Ya resucitó Cristo. Luego nosotros, la iglesia de Jesucristo, si lo entendemos, va a resucitar. Muy bien. ¿Cuándo resucitamos? En la segunda venida, cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida a raptar a su iglesia. Después de la tribulación van a aceptar a Cristo los que murieron siendo justos en la tribulación, o sea, los que aceptaron a Cristo en la tribulación, y los justos del Antiguo Testamento. Todo eso nosotros lo conocemos como la primera resurrección. Así que por favor, a ver si está conmigo. ¿Qué es primera resurrección? Es la resurrección de todos los justos. ¿Quién es justo? Aquel que ha depositado su fe en el Señor. Ese es un justo. Entonces los justos, partiendo por el justo Jesucristo, es primer fruto. Después la iglesia de Jesucristo. Después los que mueren creyendo en Cristo en la tribulación. Al mismo tiempo los justos del Antiguo Testamento. Todo esto somos la primera resurrección. Pero hay segunda resurrección. Sí, después
del milenio va a haber segunda resurrección. Esa, todo el montón, todos juntos, desde Caín hasta el último impío, van a resucitar. Segunda resurrección. Tenemos que garantizar, hermanos, solo quiero recordarles, hay dos muertes y hay dos resurrecciones. Usted la primera muerte no la puede evitar y ni se preocupe por evitarla. Ya está establecido, usted se tiene que morir físicamente. Solo que venga Jesucristo y que en estos días venga, no vamos a pasar por la primera muerte porque vamos a ser transformados de una vez. Pero la primera muerte ni nos preocupemos. Pero la segunda muerte sí hay que preocuparse. Y la segunda muerte la podemos evitar. Los que estamos aquí, creo que todos ya no pensamos en la segunda muerte, porque la segunda muerte es estar en el infierno. Y nosotros la evitamos aceptando a Cristo como Salvador. Primera muerte, que venga. Segunda muerte no existe para mí. Cristo ya murió por mí. Estamos hablando de dos resurrecciones. La primera resurrección, todos los que están con Cristo. Segunda resurrección, todos los que se van con el diablo. Ya con esto que entendamos, hermano, es suficiente. Estamos captando lo que es la resurrección. Vamos a entrar a nuestra hojita ahora. Estamos en la lección 31 y está el orden de la resurrección. Ya saben que siempre me interrumpen si hay algo que quieran que aclare, algo que quieran ampliar ustedes. Cuando se habla de primicias, se habla, vaya escribiendo, se habla de un primer fruto, de un superfruto restante. Eso es exactamente. Hay un primer fruto pequeño, pero viene un fruto exagerado después. Si no hay fruto exagerado después, no le llame primicias a lo primero. Pero Cristo es las primicias de resurrección, entonces viene un montón de resurrecciones después. Todos nosotros los que tenemos a Cristo. Cuando mencionamos inciso A, por lógica debe haber por lo menos inciso B. Esto estoy hablándoles gramaticalmente, ¿verdad? Usted mire, y esto es bueno que lo sepamos. No sé si aquí llega la cámara, pero voy a mover un poquito esto. Por ejemplo, han leído, este es bueno saberlo, ¿verdad? Han leído Isaías. Isaías tiene 66 capítulos. Entonces yo le digo a usted, leamos por favor Isaías capítulo 3. Entonces usted busca el capítulo 3. Pero, por ejemplo, Isaías 3, versículo 20, ahí ya buscó. Pero no puede, por ejemplo, en Abdías, hay un profeta que se llama Abdías. Y este Abdías no tiene capítulos, porque solo es una paginita. Entonces usted no puede decir Abdías, por favor abran Abdías capítulo 1. Si hay capítulo 1, por lo menos tiene que haber capítulo 2. No hay capítulo 1 solo. Entonces, ¿cómo lo digo? Abdías, versículo 16. No tiene que decir capítulo 1 porque no hay capítulos. Si aquí hubiera un solo versículo, imagínense, no puede haber un solo versículo. Tienen que haber por lo menos 2 versículos. Cuando hacemos un comentario, ponemos inciso A, tal cosa. Usted no puede poner inciso A si no existe el B. Tiene que haber mínimo inciso B para que haga inciso A. Punto número 1. Para poner punto número 1 tiene que haber mínimo punto número 2. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Si hablamos de primicias, tiene que haber otro fruto. Si no, no se puede usar primicias. Si usted habla de que Abdías tiene un solo capítulo, no diga un solo capítulo. Abdías es un párrafo que tiene 20 y pico de versículos. Judas tiene 21 versículos, algo así. Bueno, por favor abran sus Biblias a Judas, versículo 13. No, pero ¿qué capítulo, hermano? Versículo 13. Que no hay capítulos. Porque para ver 2 capítulos, para ver un capítulo, tiene que haber mínimo 1. Esto es, miren, gramatical. Pero hicimos la comparación. Cristo las primicias. ¡Ja! Bendito sea Dios. Si hay primicias, es inciso A. Tiene que haber inciso B. Y el fruto restante somos nosotros. ¿Está bien? A veces nos extendemos en explicaciones que ustedes dicen, tan tontos, eso ya lo sé.
pero es mejor enfatizar. 1, se cumplirá, versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahí está, hermano. Ahora, otra cosa que no les mencioné al principio y que es bueno que lo entendamos. La primera venida de Cristo, ¿cuál fue, hermanos? Cuando nació de la Virgen María, su primera venida. La segunda, y dice la Biblia que después, 40 días después de haber resucitado, ascendió al cielo y nos prometió, Hechos 1, que va a retornar otra vez. Cuando retorne se le va a llamar la segunda venida de Cristo. La primera vino para que lo golpearan, para que lo crucificaran y para morir por nosotros. La segunda va a venir como rey a gobernar, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Pero la segunda venida para nosotros, según lo enseña la palabra, consta de 2 etapas, la segunda venida de Cristo. Hay unos hermanos en Cristo que no creen en el rapto, están súper equivocados, pero no creen en el rapto, entonces se burlan del concepto que nosotros tenemos de que la segunda venida de Cristo tiene 2 etapas. La primera, estoy hablando de la segunda venida. La primera etapa dice que viene a las nubes y que trae las almas de todos los que murieron. Va a venir la hermana Elba y van a tomar su cuerpo glorificado y ascienden a las nubes para estar con Jesús. Y aquí los que estemos vivos todavía, entonces después de que estos resuciten, nosotros nos vamos detrás de ellos con cuerpo glorificado para celebrar las bodas del Cordero con el Señor y la entrega de premios, galardones en el cielo. ¿Cuánto durará eso? Estamos entendiendo que dura 7 años y después de los 7 años Jesucristo ya retorna para poner su pie en el monte de los olivos. Así lo dice la Biblia y así lo creemos. En el monte de los olivos ya para reinar sobre todos sus enemigos. Estas dos etapas le llamamos la segunda venida de Cristo. Los que no creen en el rapto de la iglesia dicen que Cristo va a venir, pero no nos pueden explicar cuando dicen que seremos arrebatados, seremos transformados. Un montón de cosas no las pueden explicar. Creo que estamos en lo cierto, en lo correcto de la segunda venida de Cristo. Así es que nunca se les olvide. La segunda venida de Cristo consta de 2 etapas. Primero, el rapto de la iglesia. Y segundo, ya cuando Él viene casado y que pone sus pies en el monte de los olivos, viene a gobernar y a establecer, porque de aquí Él establece su reino de 1000 años, el milenio. Entonces Jesucristo tiene 2 etapas. No lo dije al principio, por eso lo estoy repitiendo. Vamos ahora, se cumplirá de la misma manera en la resurrección de los muertos. Se cumplirá, dice Cristo, las primicias y después los que han recibido a Cristo. En su venida, dice, fíjese, está claro, en su venida. Este es el debido orden. Y fíjese cómo la Biblia insiste, todo en su debido orden. Sí, en el orden de la palabra, Cristo primero. Cristo resucitó. ¿Se acuerdan que ya lo hablamos, verdad? En lecciones anteriores. Pero es que otras personas ya resucitaron. Jesús resucitó a otras personas, a Lázaro, pero se volvieron a morir. En cambio Jesús resucitó venciendo la muerte. La muerte no tiene poder sobre Jesús. Cuando usted se muera, muerte primera, no nos importa. Cuando usted resucite, la muerte ya no tiene poder sobre usted. Usted no vuelve a morir, porque ya somos vencedores sobre la muerte. B, el primer fruto es el Señor Jesucristo. ¿Cómo le llamamos, hermano? Le estamos llamando primicias. En segundo lugar, resucitarán los suyos. Aquí lo dice bien claro, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. 1, los que aceptaron a Jesús como Salvador son llamados su iglesia. También son el cuerpo cuya cabeza es Jesucristo. Son varias figuras que se presentan. Ponga cabeza en el punto 3. 4. Además son llamados su esposa. ¿Cuándo será? En su venida entendemos
en su venida, dice aquí la palabra, Cristo en su venida, entendemos su segunda venida. ¿Por qué? Porque ya vino la primera, ¿verdad? Entonces estamos esperando la segunda venida de Cristo. Si a usted le preguntan, ¿qué acontecimiento está esperando la iglesia? Pues el único que estamos esperando, su segunda venida, no hay otra. El acontecimiento que la iglesia espera es la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo? No sabemos, nadie lo sabe. En un abrir y cerrar de ojos, cuando usted sienta, ya apareció Jesús. Ojalá que estemos vivos, no pasamos por la primera muerte, pero la primera muerte no nos afecta. Son cabeza, además son llamados su esposa. Inciso D, ¿cuándo será? En su venida, dice aquí el versículo. Entendemos su segunda venida. Jesús vino primero como siervo para morir por nuestros pecados en la primera venida. Tuvo un sacrificio vicario. Hermanos, ¿qué es vicario? Para que quede bien claro que no hay alguien que se quedó sin saber qué es vicario. Solo traduzcan así, en lugar de. El Señor Jesucristo vino a hacer un sacrificio en lugar suyo. A Cristo lo colgaron en la cruz en lugar de que colgarla a usted. Por eso es que nosotros no aceptamos esta expresión que digan que el Papa en Roma es el vicario de Cristo. El Papa aquí está en lugar de Cristo. ¡Qué barbaridad! Y qué rebajada para Cristo, ¿verdad? Que alguien esté al nivel que estos hombres utilizan con tanto que se ha estado oyendo de ellos, ¿verdad? Que ellos estén en el lugar de Cristo. No, el vicario de Cristo es otro igual que Cristo. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Hermano Julio. Paracleto es consolador, es el Espíritu Santo. Él es el paracleto, es el que nos consuela. Entonces, eso es una función, digamos, del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero así como es el paracleto divino, también es el vicario de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo tiene esa su función. Él es nuestro consolador. Pero ahorita no estamos hablando del consolador en esa función, sino estamos hablando del Espíritu Santo en su función como vicario. Está en lugar de Cristo, ¿verdad? Pero usamos todo de vicario, porque cuando hablamos de sacrificio vicario, el sacrificio de Cristo es sacrificio vicario. Vicario, solo acuérdense, vicario en lugar de. Cristo murió en la cruz en lugar de usted, ¿verdad? Cristo sin pecado murió por los pecadores. Es vicario, ocupó el lugar de. Por eso no aceptamos que el Papa sea el que ocupe el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Estamos terminando ya con este tiempo, solo quiero concluir en un sacrificio vicario. Inciso C, resucitó y ascendió estando a la diestra del Padre. Resucitó y ascendió. Y por último, inciso D, prometió que volvería. Juan 14:3, vendré otra vez. Esa es una de las promesas del Señor, vendré otra vez. Vamos a dejar aquí y vamos a continuar en la próxima siempre con esta lección número 31.